Buenos días, estudiantes de la materia Introducción a la Administración. Estamos por aquí ya con el corte 3, clase 4, finalizando este semestre. Esta es la última actividad síncrona. Ya la semana que viene tenemos que corregir las evaluaciones del corte 4, del corte 3 y bueno, montar las notas y finalizar el semestre, que gracias a Dios ha sido de mucho éxito. Y yo aprovecho la oportunidad para felicitar a los estudiantes que han cumplido responsablemente siempre con sus tareas y actividades. El día de hoy entonces ya estamos en el corte 3 con el tema de administración del cambio. En esta, esta unidad tienen lo que es la última evaluación, que es realizar un caso de ejemplo del trabajo en equipo y la comunicación, que tiene que ver con las organizaciones administrativas. ¿Ok? Bueno, vamos a tocar el tema de hoy entonces de la administración del cambio. Y lo que es la administración del cambio. Vamos a esperar un momentico por aquí. Ya compartí pantalla. Ok. Fíjense, administración del cambio. La administración del cambio, en los diferentes niveles de una organización debe existir ese enfrentamiento a los cambios tecnológicos y a los cambios en cualquier área, porque siempre el mundo está en constante cambio, en constante transformación. O sea, la transformación es algo continuo. Por lo tanto, siempre debemos estar permanentemente adaptándonos a los procesos de cambio. La gerencia, por supuesto, también debe este, integrarse a lo que es el cambio tecnológico, por ejemplo, y saber cómo implementar esos cambios a gran escala o a pequeña escala y cómo enfrentarlos como organización. Entonces, el desarrollo de la organización y el proceso de gerenciar debe entonces afrontar lo que son los procesos de cambio en el trabajo, en los procesos, en la tecnología, ¿ok? Y también en las estrategias. Y de esta manera, afrontar ese cambio es manejar exitosamente lo que es la transición de una situación presente hacia una situación futura, siempre en busca de las mejoras. Puede ser en los procesos, en la tecnología, en las políticas, etcétera. Entonces, el cambio es una responsabilidad de todos los que integran la organización. ¿Cuáles son esos factores generales de cambio? Teniendo en cuenta la necesidad, es posible lograr motivación y generar una acción. Por supuesto, para generar el cambio necesitamos apoyo de la alta gerencia. Es fundamental que la dirección manifieste su compromiso con los cambios que se estén haciendo. Por supuesto, debe haber una clarificación gradual. Los directivos deben proporcionar información acerca de lo que se va a cambiar, hacer una planificación de cómo se va a comunicar esos cambios y se debe ir haciendo en forma gradual, con, con apoyo y con formación. Apoyarlo e informar. Y de esta manera, esos cambios, entonces, con el aprendizaje, con la adaptación y con el mejoramiento de los individuos, se asumen adecuadamente los cambios. También debe haber retroinformación o retroalimentación constante del proceso de cambio. Es decir,
La comunicación debe ser bidireccional en ambos sentidos, ¿ok? También constituyen importantes o es importante algunos elementos que contribuyen a generar compromiso en las personas. Para lograr el cambio debe haber compromiso de las personas que integran ese cambio, esos proyectos, y responsabilidad de ellos también. También debe haber una visión clara de lo que se quiere cambiar o por qué se quiere cambiar. De esa manera se comprende mejor cuál es el alcance de ese cambio, qué es lo que esperan de ese cambio. O cuando hablo de cambios, el cambio en cualquier proceso tecnológico, político, de organización, etcétera. Si comprendes, si tienes una buena visión, el cambio sería más efectivo. Entonces, también se debe saber lograr lo que es la aceptación, es decir, que las personas acepten el cambio. De esta manera, ¿cómo lo aceptan? Con motivación, con comunicación, con orientación. Y una vez que la persona acepta, debe también pasar por la etapa de interiorización, que es la práctica de esos nuevos cambios. Y bueno, la experiencia de muchas personas en los procesos de cambio no es colocarlo como una imposición, sino que ir motivando y logrando los cambios en forma paulatina y estar comprometidos con los cambios. Existen etapas en el proceso de cambio. Existen algunas etapas como por ejemplo la exploración, que es la etapa en que el gerente o los gerentes o los agentes de cambio exploran la situación que quieren mejorar o que quieren resolver. Luego tenemos la concertación de expectativas, que es donde las directivas expresan los resultados que se esperan de ese proceso o de esos cambios. Está el diagnóstico, que es identificación de metas específicas de mejoramiento. Está la planeación y acción, que es de los pasos para la acción, para lograr los objetivos y afrontar posible resistencia al cambio. Está la acción, que es la implantación de los pasos para el cambio. Luego está la estabilización y evaluación, que es evaluar o determinar el éxito del cambio y la necesidad de algunas acciones que puedan tomarse en cuenta. Y el último paso sería la terminación, que es el cierre del proceso y inicio del proceso anterior e inicio del proceso nuevo al cual estamos haciendo el cambio. También está un punto muy importante que siempre se menciona en los procesos de cambio, que es la resistencia a ese cambio. Según Lewin, un autor, un cambio es la modificación de fuerzas que mantienen el comportamiento de un sistema estable. Por ello, dicho comportamiento es producto de dos tipos de fuerzas: las impulsadoras, que ayudan a que se efectúe, y las restrictivas, que se resisten a que se produzcan estos cambios. O que las personas muchas veces se resisten al cambio porque implican para ellos salir de una zona de confort. Entonces se establecen a veces la resistencia al cambio, pero no podemos aceptar esta resistencia al cambio cuando lo que necesitamos cambiar es prioritario para el progreso de la organización o para el logro de los objetivos. Por lo tanto, la resistencia al cambio es una reacción negativa que pueden ejercer algunas personas o grupos de personas que estén dentro de la organización, y esa resistencia es ante la modificación de algunos de sus parámetros del sistema organizativo, de su forma de trabajar, por ejemplo. Por lo tanto, no podemos ignorar la resistencia al cambio que pueden ocurrir en muchos procesos. Y, y debemos afrontarlo, saber que existe esa resistencia, afrontarlo. Y se puede encontrar en los diferentes niveles de la organización. Muchas veces la resistencia al cambio es el desconocimiento de las mejoras y de las ventajas que realmente se van a alcanzar. Y también puede ser también resistencia al cambio por temor a lo desconocido o a lo que pueda venir. Entonces, debemos afrontar todas esas acciones en contra de los cambios del proceso.
¿De qué manera? Bueno, haciendo un mejor proceso de comprensión y reconocimiento de la situación que queremos cambiar y por qué es mejor ese cambio, cómo ayuda. Fíjense que dicen que los factores que inciden en la resistencia al cambio no solamente por una simple reacción de causa y efecto, sino que se dice que la mayoría de los casos son generados por otras complejas interrelaciones: miedo a lo desconocido, falta de información, amenazas al estatus que tiene la persona, factores históricos, amenazas a los expertos o al poder, amenazas al pago y otros beneficios, clima de baja confianza organizativa, reducción en la interacción social, miedo al fracaso, resistencia a experimentar, poca flexibilidad organizativa, aumento de responsabilidad, disminución en las responsabilidades, etcétera. Fíjense que aquí hay varios elementos que pueden afectar y traer esa resistencia al cambio. Entonces, a la hora de establecer un cambio en diferentes áreas o en la área que se tenga que hacer, se debe conocer, reconocer que puede haber resistencia y afrontar las posibles agentes o los posibles agentes que hagan esa resistencia. Por supuesto, eso también es uno de los retos de la gerencia cuando se van a hacer cambios. Cómo afrontar estos elementos o estos agentes. Entonces los gerentes deben estar preparados para enfrentar lo inesperado o las posibles incertidumbres y aceptar esos posibles impedimentos que puedan surgir, pero con herramientas en la mano para hacer y enfrentar estos cambios. Con educación, con comunicación, con participación, con compromiso, negociación, con estrategias. Al enfrentar a esta resistencia, por supuesto, vienen beneficios en los cambios. Por supuesto, se necesita información, retroalimentación constante, análisis de situaciones, ¿ok? Tiempo, comunicación bidireccional para poder enfrentar estas situaciones. Entonces, el cambio es importante constantemente. Estamos en proceso de cambio constantemente. Entonces, debe haber esa presentación, posible shock cuando se presentan esos cambios, alguna resistencia, pero luego viene la aceptación emocional, la apertura a los cambios, la integración a los cambios. Y esto se refleja en muchos beneficios para la organización. Entonces, fíjense lo importante de conocer estos conceptos del tema de introducción a la administración, porque es importante, ¿verdad? Eh, afrontar todos estos elementos de la parte gerencial, porque no solamente los cambios, como le dije, lo maneja la gerencia, también involucra toda la estructura organizativa a la hora de hacer un ajuste, un cambio en algún proceso, en una tecnología. Bueno, como siempre les digo, yo este material se los monto en el aula virtual. Ustedes saben que, bueno, tenemos el material aquí en clases grabadas. Se los voy a compartir por aquí. Ya la semana que viene estaré corrigiendo las evaluaciones del corte 3 y ustedes tienen que estar pendientes de sus calificaciones para entregarlas a control de estudio.